Vamos a cantar el himno que dice: Alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes estén viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himno de honor y victoria. Alma, bendice al Señor, que los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Tu pena de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida es la fuente. Y tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Así puestos de pie, vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a enfocar en el Señor mirando el Salmo 27, comenzando en versículo 7. Salmo 27, versículo 7. David está hablando. Dice: Oye, oh Jehová, mi voz, que con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Señor, te doy gracias en esta tarde que podemos acercarnos para adorarte juntos. Pedimos como David que en nuestro corazón tenemos el deseo de buscar tu rostro, de buscarte a ti, que has tenido misericordia de nosotros, de conocer tu camino y de ser guiado por la senda de tu rectitud. Pedimos, Señor, que nuestra esperanza sea en ti, como dijo David en este pasaje. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta reunión, que podamos adorarte a ti por medio de nuestro cántico de alabanzas, por medio de la palabra de Dios predicada y por responder en obediencia a tu palabra en esta noche. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que cantemos ahora el himno que dice: En el monte Calvario estaba una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar almas
sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Vamos a cantar ahora Maravillosa Gracia. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para cantar este himno. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, esta maravillosa gracia. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Norma con su consuelo nos llena de virtud esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente
expiando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Vamos a dejar ahora que venga el pastor que va a traernos el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder acercarme otra vez a ustedes con la palabra de Dios en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 1. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos la primera parte del párrafo que vamos a completar hoy. Tengo que decir la verdad, no me gusta mucho dividir un párrafo en dos sectores porque la primera semana lo dejo un poco incompleto y la segunda semana tenemos que hacer un pequeño repaso, pero vamos a terminar el párrafo realmente de versículos 4 a 9 hoy en día, en este día. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos que se puede dar gracias a Dios por los hermanos. La pregunta fue si vos das gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Pensando en los corintios y que Pablo daba gracias a Dios por los corintios, aunque va a enfrentar un montón de pecado en sus vidas. Pero Pablo reconoció que no fueron glorificados todavía, sino fueron pecadores convertidos, salvos por la gracia de Dios. Y entonces él daba gracias a Dios por ellos, no por ellos, sino por lo que Dios había hecho en ellos. Y nosotros también podemos pensar en nuestros hermanos y dar gracias a Dios por ellos, por la gracia de Dios que ha sido dado a ellos. Entonces, quiero hacerles recordar algunas claves para la interpretación de este párrafo. En primer lugar, vimos varias veces la palabra charis, que es la palabra griega traducido gracia. En versículo 3, Pablo les bendijo con gracia. En versículo 4, él dijo, gracias doy, que viene de la misma palabra. Eucaristo, que viene con la palabra caris adentro, él estaba agradecido. Y después dijo que estaba agradecido por la gracia de Dios que los fue dado a ellos, otra vez la palabra caris. Y en versículo 7, y hoy vamos a ver la palabra carismata, que también viene de la palabra caris, que es traducido don, un don de gracia o dones de gracia que el Señor había dado a los corintios. Entonces, uno de los temas principales que vemos en este pasaje es que Pablo va a estar hablando de la gracia de Dios extendido a los corintios y después a nosotros también. Vimos también la semana pasada que hay un montón de verbos pasivos. Y un verbo pasivo es una acción que el protagonista, en vez de hacerlo, él lo recibe. Entonces los corintios aquí vemos que vez tras vez ellos no hicieron nada, sino ellos recibieron el beneficio de las acciones de Dios. Dios actuaba, ellos lo recibieron. Lo vimos en versículo 4, que la gracia no originó con los corintios, sino les fue dado en Cristo Jesús la gracia. Lo vimos en versículo 5, que ellos fueron enriquecidos en todas las cosas. Ellos no produjeron riquezas, sino fueron enriquecidos en Cristo por medio de Dios. Y en versículo 6 vamos a ver hoy que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, fue confirmado por Dios en ellos. En versículo 9 vamos a ver hoy que ellos fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ellos no llamaron a sí mismos, sino fueron llamados, fuera la obra de Dios en sus vidas. Vamos a ver en versículo 7 que no les falta nada. Allí no es un pasivo, sino es un verbo medio, pero no es ellos que actúan, sino no les falta nada por la obra de Dios. Y en versículo 8 vamos a ver un verbo futuro, donde es Dios que los va a confirmar hasta el fin. Entonces, vemos claramente que estamos hablando de la gracia de Dios en la vida de los corintios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y estamos hablando de la obra de Dios, las obras de Dios de gracia que Él hizo en nosotros, que debe producir en nosotros adoración, agradecimiento, porque Dios hizo tanto a favor nuestro. Y lo vemos también en la vida de los corintios.
nos debe animar a extender gracia a nuestros hermanos, sabiendo que tanto nuestros hermanos como nosotros somos salvos por gracia y que hasta que seamos glorificados en el cielo, luchamos con la tentación y con el pecado. Entonces, no pasamos por encima del pecado. Pablo dice todo esto y después enfrenta su pecado. Pero él está extendiendo gracia, reconociendo la obra de Dios en la vida de los corintios. Entonces, otra vez vamos a leer, comenzando el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora vimos en este párrafo 5 motivos de agradecimiento a Dios por su obra de gracia en nosotros los pecadores. Pablo dice: doy gracias a Dios por estos 5 bendiciones, estas 5 obras de gracia de Dios en la vida de los corintios y también en las vidas de nosotros. Ahora, la semana pasada vimos los primeros 2 motivos de agradecimiento. Primero, Pablo estaba agradecido por la gracia de Dios que les fue dado, la gracia que les salvaba, la gracia que era la salvación gratuita, ofrecido por el Señor Jesucristo, comprado por la sangre de Cristo en la cruz. Él daba gracias a Dios que habían sido enriquecidos en toda palabra, tenían la palabra del Evangelio, podían predicar la palabra, tenían dones de palabra para poder comunicar las cosas de Dios y habían sido enriquecidos en toda ciencia, tenían conocimiento y tenían el don de conocimiento, la palabra de conocimiento, de ciencia, se traduce, pero significa conocimiento. Y ellos no tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros hoy, pero tenían ese don. Y entonces ellos tenían estos dones, estas habilidades, aunque los estaban abusando, aunque no los usaron bien. Pablo daba gracias a Dios por la gracia de Dios en darles esas cosas de enriquecer sus vidas con esos dones o regalos que ellos todavía tenían opción de utilizarlos para la gloria de Dios. Ahora, hoy vamos a ver 3 motivos de agradecimiento más. En primer lugar, en versículo 6 y hasta la mitad del versículo 7, vamos a ver que Pablo estaba agradecido por que ellos fueron confirmados en el testimonio de Cristo. Estaban confirmados en el testimonio de Cristo. Dice así: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Todo eso va juntos. Estaba agradecido como el testimonio acerca de Cristo había sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os faltaba en ningún don. En primer lugar, debemos definir qué es el testimonio de Cristo. Cuando Pablo usa este término y lo usa en distintos lugares en la Biblia, está hablando simplemente del Evangelio. En 1 Corintios 2:1, que veremos en algunas semanas, él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y después se explica cómo él fue predicando, pero qué fue su mensaje. Va a decir allí que fue el mensaje de la cruz, y lo llama allí el testimonio de Dios. En 2 Timoteo 1:8, el mismo apóstol Pablo dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces el testimonio
del Señor y el Evangelio son la misma cosa y son el poder de Dios. Entonces aquí en nuestro texto, cuando él dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, está diciendo, el mensaje del Evangelio ha sido confirmado en vosotros. Ahora, otra vez, el verbo es pasivo. ¿Quién confirmó el Evangelio en la vida de ellos? Dios, ellos no lo confirmaron. Es algo que hizo Dios. También otra vez es un verbo que en griego se llama aoristo, que significa que es algo ya completado. No es un proceso. No está en proceso todavía. No dice que el Evangelio está en el proceso de ser confirmado en vosotros, sino dice el testimonio acerca de Cristo, el Evangelio ha sido confirmado por Dios completamente, trato hecho, no está en proceso, sino el mensaje del Evangelio ya ha sido confirmado en vosotros. Ahora, la palabra confirmado acá es una palabra griega, y presten atención aquí porque lo vamos a ver otra vez en el próximo punto, la misma palabra. La palabra significa establecido, ha sido confirmado, ha sido establecido, ha sido hecho firme, ha sido puesto más allá de cualquier duda, no está en juego, es seguro, es final. La palabra confirmado es un término legal. Realmente, en cierta manera, podemos entender esto que está diciendo en cuanto al Evangelio ha sido hecho un pacto en vosotros. Era una palabra para, en el tiempo de los romanos, un contrato. En la palabra de Dios se llama un pacto. Es la promesa de Dios. Él ha confirmado en los Corintios. Él ha confirmado en vos, si conoces a Cristo como Salvador. Él ha confirmado, ha hecho un pacto contigo, ha hecho un contrato contigo. Dios ha establecido su pacto en los que han conocido a Cristo como Salvador. En el Nuevo Testamento Jesús lo llama el nuevo pacto. Es un contrato, y en este contrato, que es uno muy raro desde el punto de vista humano, en este contrato o pacto, normalmente cuando hay un pacto, cada uno pone algo. Pero en el nuevo pacto, el Señor pone todo. Cristo pone su vida, Cristo derrama su sangre, Cristo va a la cruz, Cristo tiene cargado sobre él los pecados de todos nosotros, Cristo muere y Cristo resucita y nosotros no hacemos absolutamente nada. Entonces todo aquel que cree en él entra en pacto con él y como dice en este versículo, es confirmado, pactado, contratado, firmado una vez para siempre, completamente, el testimonio acerca de Cristo en su vida. Entonces, hay algunos entre el cristianismo que enseñan que uno puede perder la salvación, que uno puede ser salvo y después no ser salvo. Este versículo dice todo el contrario. Si alguien podía perder la salvación, los corintios lo hubieran perdido. Fueron terribles pecadores, aún siendo creyentes. Pero aquí el Señor dice que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es confirmado, es pactado, es completo. Ya es un hecho. Entonces, el que cree de verdad en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Está basado en la obra de Cristo y está confirmado por la promesa de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para perder eso, si ha creído de verdad. Pero Pablo también aquí va a decirnos cómo es esa confirmación. ¿Qué es la confirmación? En la primera parte del versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Aquí nos va a enseñar que como confirmación de la salvación, ellos recibieron en sí la obra del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablar de la obra del Espíritu Santo en dos maneras. Hay algo aquí que es implícito, porque está confirmado en otro pasaje de la Biblia, y hay algo que es explícito. Y primero vamos a ver lo implícito. Cuando nosotros confiamos en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo nos convence del pecado, el Espíritu Santo nos regenera, nos da vida. Pero aquí creo que está hablando más bien del ministerio del Espíritu Santo de sellarnos como creyentes. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo decía,
en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está diciendo allí que cuando yo oí el evangelio, creí en el evangelio, fui sellado por el Espíritu Santo. Él me selló. Él me marcó como un hijo de Dios. Ese sello, podemos ver en otros pasajes, es el bautismo del Espíritu. Él me bautiza en el cuerpo de Cristo y Él viene a vivir dentro de mí. Pero es el sello y dice que las arras. Y las arras en aquel entonces fue como una garantía. Fue la garantía. Yo compro esto, pero no lo adquiero todavía, pero esto es la garantía. ¿Y quién es nuestra garantía que somos hijos de Dios? Es el Espíritu Santo que mora dentro. Es nuestras arras, nuestra garantía. Y entonces es garantizado cuando nosotros conocemos a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo viene para sellarnos y para poner la garantía hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que el Señor viene para llevarnos a estar con Él. En 1 Corintios 12:13, vamos a ver en este mismo libro, en capítulo 12, Pablo dijo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí no está hablando de bautismo en agua, está hablando de ser bautizado por el Espíritu. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos sumergió en el cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y nos dio de beber un mismo espíritu. Entonces, la Biblia es muy claro que la garantía, las arras, el sello es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Nuestra salvación es segura porque ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo tiene otro de sus muchos ministerios que está mencionado aquí, y esto es la parte que es explícito. Dice, versículo 7, la primera parte, y está hablando de esta confirmación, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ellos también fueron confirmados como creyentes. Esto es lo que está diciendo. Están confirmados como creyentes en Cristo porque el Señor les ha dado carismata, dones de Dios, regalos de Dios. Ahora vamos a ver en nuestro estudio que cada creyente tiene por lo menos un don del Espíritu. En 1 Corintios 12 es donde vamos a investigar bien todo este tema de los dones. En versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno tiene una manifestación del Espíritu Santo que está hablando de dones. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual que fue regalado. Es un regalo, carismata, dado por gracia, carismata, a cada creyente. Un don de Dios, un regalo de Dios. En versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo va a dar a cada creyente, va a repartir los dones a cada uno como Él quiere. Vamos a ver que los corintios no entendieron que fue la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo decidía cuál don dio a qué persona según lo que Él quería. Como muchas personas hoy tampoco entienden que los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Pero vamos a ver eso más adelante. Pero Pablo dice que la confirmación de que han aceptado el testimonio del Señor y están confirmados en Cristo es que han recibido dones del Espíritu Santo y no les falta nada. No están deficientes en ningún don. No tienen necesidad en la iglesia de Corinto de ningún don. No están de menos. Tienen lo suficiente. La idea de la palabra nada os falta es abundancia, suficiencia. Entonces Pablo está diciendo la confirmación de su salvación es que el Espíritu Santo ha obrado en sus vidas y yo puedo ver la evidencia porque tienen dones. Esos dones son regalos de Dios. Dios los proveyó.
son la confirmación de su salvación. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. Ahora, recuerden que ellos estaban abusando de sus dones. Vamos a ver cuando llegamos al capítulo 12 que fueron ignorantes en cuanto a los dones. Vamos a ver que estaban peleando sobre quién tenía el mejor don. Estaban algunos actuando como si su don fue superior al don de otros. Se olvidaron de dónde vinieron los dones, estaban abusando de los dones, estaban mal utilizando los dones, estaban usándolos para su propia gloria en vez de para la gloria de Dios. Pero otra vez, como mencionamos la semana pasada, el don fue un regalo de Dios de gran valor. El hecho de que ellos lo estaban abusando no significaba que el don no fue algo extraordinario de parte de Dios. Entonces, Pablo dice, doy gracias a Dios que en cuanto al testimonio acerca de Cristo, eso ha sido confirmado en vosotros por Dios y veo la confirmación en que el Espíritu Santo ha obrado en sus vidas. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos la misma confirmación del Evangelio. Vos y yo, cuando creímos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Romanos 8:9 dice que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos de Él. Pero al creer en Él, el Espíritu vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos selló en nuestras arras. Y Él nos está guardando, es la garantía de que en el final de los tiempos, que vamos a ver en un momento, que estamos garantizados la salvación, porque es la obra de Dios. Pero también vos y yo tenemos la confirmación de nuestra salvación en que el Señor nos ha dado dones del Espíritu Santo, dones del Espíritu. Cada uno tiene uno, ha sido repartido a cada uno. Así que vos y yo también tenemos que dar gracias a Dios que el Espíritu Santo mora adentro. Debemos recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que a donde vamos llevamos el Espíritu Santo, que lo que hacemos con estos templos es el lugar donde mora el Espíritu Santo en nosotros. Debemos entender que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia y debemos vivir para la gloria de Dios como parte de su cuerpo y como parte de la iglesia. Debemos entender que tenemos dones y debemos ser diferentes de los corintios, no debemos ser ignorantes y no debemos abusar de nuestros dones, sino debemos entender bien el tema de los dones, que hoy en día hay un montón de confusión sobre los dones, y debemos saber cuál es nuestro don, cómo utilizar nuestro don y utilizarlo para hacer una bendición a todos los demás. Así que ellos lo estaban abusando, pero Pablo dice, doy gracias a Dios, que su salvación ha sido confirmado y veo la confirmación en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Así que te pregunto, antes de seguir al cuarto motivo de agradecimiento, es, ¿has menospreciado el regalo que el Señor te ha dado? ¿O estás utilizando tu don para ministrar al cuerpo local, para administrar a los hermanos, para administrar a la iglesia? La gran mayoría de los hermanos de nuestra iglesia están utilizando sus dones y lo están utilizando para la gloria de Dios. Y gracias a Dios por eso. Es una gran bendición. Pero algunos de ustedes no. Están con la actitud de que otros deben servir a vos, pero que vos, ¿qué podés hacer? Como si vos te quedaste afuera cuando Dios entregó los dones. Pero no es así. Dios quiere que utilices tu don para la gloria de su nombre. Entonces, Pablo dice, doy gracias que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Ahora, número 4. Pablo ahora dice, y otra vez la misma palabra, confirmado. Y realmente el número 4 aquí es un fenómeno, es increíble la verdad que vemos aquí. Él daba gracias a Dios porque fueron confirmados hasta el fin. Fueron confirmados hasta el fin. Ahora, la frase aquí comienza a la mitad del versículo 7. Y dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo esa verdad. Ahora vemos esta palabra confirmar. Es la misma palabra, pero ahora es futuro. El Señor confirmará. Es algo que lo hará el Señor Jesucristo.
En la misma palabra significa que Él te establecerá, Él te pondrá firme. Es un término legal, es basado en su pacto, es su promesa. Ahora en versículo 6 dice que ya ha sido confirmado en vosotros el evangelio. Ahora en versículo 8 dice que os será confirmado o os confirmará hasta el fin. Para nosotros, uno ya pasó, el otro es futuro. Nosotros consideramos que lo que es presente o pasado es más seguro que lo que es futuro, pero para Dios es lo mismo. Lo que Dios ya hizo y lo que Dios prometió para el futuro tiene el mismo porcentaje de certeza, que es 100%. Así que cuando el Señor dice, ya ha sido confirmado en el Evangelio, y ahora dice, yo te confirmaré en ser irreprensible, es segurísimo, es una promesa de Dios, es parte de su pacto. Ahora, ¿qué significa entonces que Él os confirmará para que seáis irreprensibles? Ahora, la palabra irreprensible también es un término legal, era un término para la corte, un término para el que estaba delante de un juez. Y simplemente significa lo siguiente, significa libre de culpa, sin culpa, intachable, irreprensible. Qué maravilla, ¿no? Está diciendo que algún día vamos a estar confirmados, presentados, establecidos delante de Dios en su presencia y declarados sin culpa, libre de culpa. Eso es increíble porque yo soy culpable. Soy un pecador, soy culpable, merezco el infierno. Merezco el juicio de Dios, no hice nada para salvarme y voy a seguir pecando hasta el día que muero. Pero la promesa aquí es que cuando estoy delante del Señor en el día del juicio, que voy a estar confirmado como sin culpa. Amén. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo es eso? ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque Dios tiene que ser justo. Dios tiene que juzgar mis pecados. Pero miramos en algunos textos, en Colosenses 1, 21 y 22 Pablo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A los colosenses, Pablo dice lo mismo que está diciendo acá. Está diciendo, antes hicieron malas obras, eran enemigos de Dios, pero ahora Cristo, por medio de su muerte, va a presentarles santos, sin mancha, sin culpa, irreprensibles delante de Dios. ¡Qué maravilla! En Efesios 5, 26 y 27 conocemos esto bien porque lo usamos en los casamientos, pero está hablando principalmente de Dios y su iglesia. Y dice así, que Dios está obrando para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselo a sí mismo. Dios está preparando su iglesia, del cual eres miembro si conoces a Cristo, y lo está preparando para presentarlo a sí mismo, dice acá, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo dice en nuestro texto, Él os confirmará así, santo, sin mancha, irreprensible, sin culpa, delante de Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, 2 Corintios 5, 21, recuerden de ese texto que dice que Dios, que Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Había una transferencia. Nuestros pecados fueron cargados sobre el santo Jesús. Y la justicia de Jesús fue transferido a nuestra cuenta. Y como Cristo pagó la cuenta por nuestros pecados, nos justificó delante de Dios. Ahora nos promete que algún día vamos a estar presentados delante del Señor, confirmados
como irreprensibles, sin culpa, delante de Dios. Yo espero ese día cuando estamos después de esta vida, y estamos delante del Señor y sabemos todo lo que hicimos en la vida, sabemos que somos culpables, sabemos que merecemos el infierno, sabemos que no podemos estar delante de un Dios santo en nuestra justicia, que vamos a estar confirmados como sin culpa delante de Dios, porque el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. ¡Qué promesa! ¡Qué día que va a ser! Ahora miramos en los tiempos de Dios aquí en estas palabras, porque es interesante ver los tiempos de Dios aquí, porque Él habla en este texto de cosas del tiempo pasado. La gracia nos fue dado tiempo pasado, ya recibimos la gracia, versículo 4, para la salvación. Versículo 6, el testimonio acerca de Cristo, el evangelio ya ha sido confirmado en nosotros. Todo eso ya pasó. Estamos muy seguros en eso porque ya lo vivimos y conocemos a Cristo como Salvador. Ahora Pablo dice a los corintios que hay algo para el presente. ¿Qué pasa en el presente? En el presente, dice a ellos, están enriquecidos. Enriquecidos con toda palabra, con toda ciencia, con todos los dones que tienen. Y entonces en el presente, dice a ellos, ya han recibido la gracia para la salvación. Ahora les voy a hablar del futuro. En el presente, utilicen sus dones. Conocen mejor la palabra, prediquen la palabra, utilicen todos sus dones, glorifiquen a mí, viven para mi gloria. Y mientras tanto, mire lo que dice, esto también es maravilloso en el contexto, la mitad del versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra esperando allí está bien traducido, pero sería mejor traducido si diría, y en muchas traducciones dice algo así, esperando con ansiedad o esperando con anticipación o esperando con ganas. Es una palabra que significa estoy esperando y no quiero esperar más. Es como los niños que están esperando a Papá Noel. No están diciendo, bueno, cuando venga, espero que viene en algún momento, sino cuando vienen los regalos están con esperanza, están esperando con ansiedad, están esperando con entusiasmo. Eso es lo que significa esta palabra. Así que nosotros, mientras que ya hemos recibido la salvación, la gracia de Dios para ser salvos, y estamos esperando el futuro, hoy en día debemos estar sirviendo al Señor, usando nuestros dones, creciendo en el Señor, y esperando con ansiedad su venida. En 2 Timoteo 4:8, Pablo decía al final de su vida, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos amar su venida, debemos estar esperando su venida, con ansiedad, con anticipación. En Tito 2:13, Pablo dijo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué lindo versículo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos estar esperando al Señor. Pero quizás alguno diría, pero yo soy un pecador, yo no puedo esperar con entusiasmo la venida del Señor porque me va a descubrir. A la luz de su santidad se va a ver cómo soy yo. ¿Sabe qué? En este pasaje nos está diciendo que podemos esperar con ansiedad, o sea, positivamente, con entusiasmo, porque no tenemos nada de temer. En Filipenses 1, 23 y 24, Pablo dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces él decía, a mí es lo mismo, o sea, prefiero ir a estar con Cristo. Mientras tanto, estoy aquí sirviendo al Señor. Eso debe ser nuestra actitud que vemos aquí. Utilizando nuestros dones para el Señor, esperando con anticipación su venida, pero no con temor. Porque Él nos ha prometido que nos va a confirmar como irreprensibles. En Romanos 8, 23, Pablo dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu de nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
En vez de temor, debemos estar esperando cuando estos cuerpos corruptibles sean incorruptibles, cuando estos cuerpos pecaminosos sean glorificados, cuando estos cuerpos que se enfermen y mueran sean eternos e inmortales. En vez de temor, debemos estar anticipando la venida del Señor, esperando ese gran día. Pero sobre todo, hermanos que conocen a Cristo, no tenemos nada de temer, porque cuando estamos delante del Señor seremos confirmados irreprensibles, sin culpa delante de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, si no conoces a Cristo, tengas temor, porque vas a estar juzgado y tus pecados serán juzgados y el juicio es la condenación eterna, el infierno literal. Pero si estás escuchando en esta mañana y tenés ese temor puede ser sacado hoy por recibir la gracia de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y recibís a la vez esta promesa de ser confirmado como irreprensible. Entonces, en el pasado ya recibimos la gracia de la salvación. En el presente estamos sirviendo al Señor con nuestros dones y estamos esperando la manifestación, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablamos del futuro. ¿Qué viene el futuro? Bueno, primero viene esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra manifestación aquí lo conoces en griego. En la palabra Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está nombrado por esta palabra, que significa revelación, lo que es revelado. El libro al final de la Biblia, que es profético, significa revelado, la revelación del futuro, la revelación profética de Dios. Aquí está diciendo que el Señor Jesucristo será manifestado, revelado, conocido por completo. Todo el universo lo va a ver. Él va a ser revelado en gloria. En Mateo 24:30, hablando de su venida en gloria, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de Israel, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Señor viene en gloria, vendrá y todo el mundo lo verá. Será manifestado, revelado con todo su poder y con toda su gloria. Cosa que no fue visto por todos los hombres en su primera venida. Qué día glorioso. Eso es lo que estamos esperando. Nosotros en la iglesia esperamos 7 años antes de eso, lo que se llama el arrebatamiento. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! Esta segunda venida del Señor, y que en nuestro pasaje creo que en cierta manera está hablando de los dos, porque todo se llama la segunda venida de Cristo. El Señor será manifestado primero a nosotros, la iglesia, con su trompeta, viniendo y levantándonos para encontrarnos con Él en el cielo, en los cielos, en las nubes. Pero más adelante, 7 años después, va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Eso es el futuro. Eso es lo que estamos esperando, con ansiedad, esperando con gran entusiasmo, esperando, sabiendo que cuando Él viene no vamos a huir con temor, con miedo, con culpa, con vergüenza, porque Cristo llevó nuestra vergüenza, Cristo llevó nuestra culpa y vamos a estar confirmados como irreprensibles. Pero seguimos mirando los tiempos. Mire lo que dice el versículo 8, el cual también os confirmará. O sea, va a manifestarse el Señor Jesucristo y va a confirmarnos hasta el fin. Entonces, el Señor te llamó ante la fundación del mundo a la salvación. El Señor derramó su gracia sobre ti en un momento en su vida y creíste en Cristo como tu Salvador y eso fue una vez para siempre, ya fuiste salvo porque Él lo confirmó. Pero ahora vemos que Él garantiza tu confirmación hasta el fin. La palabra fin es la palabra telos, que significa la cesación de eventos, la conclusión, el resultado final, el punto que marca el fin, hasta el fin. Y en la eternidad de Dios no hay un fin, es para siempre. El fin de los eventos acá en la tierra
hasta la eternidad, confirmados sin culpa. Qué grande, qué grande. Y como Dios promete hacerlo, entonces, hermano, que conoces a Cristo, no lo podés perder. Es seguro, es seguro. Y es solamente hasta el fin. Solamente es permanente hasta el fin, que es para siempre. Y es la promesa de Dios. Pero da más detalle aquí para que entendamos bien, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el día de nuestro Señor Jesucristo? Realmente involucra muchas cosas, pero el punto de Pablo aquí es el momento cuando el Señor viene para juzgar y para ser glorificado. Vimos en el libro de Joel, recuerdan que lo vimos hace poco en la iglesia, mucho sobre el día del Señor, el día de Jehová. Esto es el mismo día. Y él hablaba de que fue un día de juicio. En Joel capítulo 2, versículos 1 a 3 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube, de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de mí consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Va a ser un tiempo de juicio, pero la promesa aquí es que para nosotros no será juicio, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo. No juicio para los salvos. Filipenses 1:6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra de salvación en nosotros lo va a terminar. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando viene la segunda vez, no vendrá para morir por los pecados, no vendrá para juzgar los pecados de nosotros que le esperamos, sino vendrá para salvarnos finalmente. Así que amén, estamos sin culpa, estamos sin juicio. Y eso es lo que está diciendo acá, versículo 8. Él también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, sin culpa, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que en vez de tener temor, en vez de tener miedo, en vez de estar con culpa, vamos a disfrutar de ver a nuestro Salvador glorificado. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 17, dice: pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estaremos con Él. Estaremos con Él. Somos los llamados, los elegidos, los fieles y sin culpa. Y vamos a ver a Él nombrado Señor de señores y Rey de reyes. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto va a ser un tiempo de juicio, va a tener un tiempo de ver a Dios en su gloria como Rey sobre toda la tierra. Y vos y yo vamos a estar allí alabando al Señor en ese momento, libre de culpa, porque hemos sido presentados irreprensibles delante de Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Qué grande esta verdad. Sin Cristo, temor y juicio. Con Cristo, gozo y alegría y alabanzas a nuestro Señor. El pecado convertido es confirmado sin culpa en el día del juicio para siempre. Aún los corintios salvos, que fueron salvos, los corintios salvos, estaban confirmados sin culpa hasta el final. Espero que estás esperando ese día con entusiasmo. Espero que estés
esperando la venida del Señor, que ames la venida del Señor, que estás esperando ese momento cuando el Señor viene y que Él sea glorificado y que nosotros recibimos cuerpos incorruptibles y que nuestra santificación que el Señor ya comenzó sea permanente, que no luchamos más con el pecado y así vivimos con el Señor para siempre. Pero hay un motivo más de agradecimiento aquí en versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El quinto motivo de agradecimiento de parte de Pablo por los corintios es que da gracias a Dios que fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Que fueron llamados a la comunión con su Hijo. Me gusta el versículo 9 como comienza con estas tres palabras, fiel es Dios. Los corintios no fueron fieles. Los hombres nunca somos fieles. Creo que los marineros de Estados Unidos tienen su lema, sus palabras, semper fidelis, que significa siempre fieles, pero no son. Es su meta, es lo que tratan de hacer, pero no son. Porque donde hay hombres hay infidelidad. Nunca vamos a ser fieles nosotros. Está más allá de nuestra posibilidad. Los corintios no fueron, los marineros no son, y vos tampoco sos. Y yo tampoco soy. Entonces todos nosotros no somos fieles, pero Pablo declara, versículo 9, Dios es fiel. Amén. Gracias a Dios, porque si Dios no fuera fiel, nada de esto que vemos acá tendría valor. Tiene valor porque nuestro Dios es fiel. La palabra significa confiable, digno de confianza. Podemos confiar cuando nos dice algo. Cuando Él nos dice algo, es la verdad. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Él cumple sus pactos, Él cumple con sus promesas. Gracias a Dios por eso. Primera Tesalonicenses 5:24 dice simplemente así, fiel es el que os llamó, fiel es el que os llama, que también lo hará. El mismo Dios que nos llamó a la salvación completará nuestra salvación. Gracias a Dios podemos contar con sus promesas. Y dice en versículo 9 entonces, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, es Dios que llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es interesante que acá no dice que estamos en Cristo, sino dice que estamos llamados a la comunión con Cristo. La verdad es que estamos en Cristo. Este mismo pasaje nos dice varias veces que estamos en Cristo. En versículo 4, la gracia de Dios que nos fue dado a nosotros en Cristo Jesús. En versículo 5, fuimos enriquecidos en Él, en el Señor Jesucristo. En Efesios 3 nos da en Efesios capítulo 1 nos da todo un capítulo de todo lo que tenemos en Cristo. Dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Solo voy a leer versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La salvación está en Cristo. Las bendiciones son en Cristo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, estamos en Él, miembros de su cuerpo. Él es la cabeza, somos en Cristo. Pero aquí está hablando de algo más. Está diciendo que Dios les llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué lindo eso, es interesante. La palabra comunión aquí es la palabra koinonía. Siempre hablamos de la palabra koinonía, que lo vemos en todo el Nuevo Testamento, que significa comunión, tener cosas en común, participar juntos, y siempre hablamos de eso, y lo vemos en el Nuevo Testamento, que es lo que hace la iglesia. Tenemos comunión. ¿Qué tenemos en común? Tenemos el mismo Padre, Dios, tenemos el mismo Salvador, el Señor Jesucristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma fe, tenemos la misma palabra de Dios, etc. La Biblia dice todo lo que tenemos en común y nos gusta tener comunión. Normalmente nuestra comunión incluye comida. Comemos juntos, conversamos, charlamos, practicamos los alelón, ministrando los unos a los otros. Todo eso es koinonía.
por internet intentábamos tener coinonía y creo que lo logramos. Es otra clase de coinonía, pero es coinonía. Estamos compartiendo cosas en común. Pero aquí no está hablando de coinonía entre vos y yo o entre nosotros en la iglesia, sino está hablando de coinonía con Jesucristo. Ahora es interesante que cuando comencé a buscar otros pasajes para confirmar este concepto, casi todos los lugares donde busqué confirmaban dos cosas en cuanto a nuestra coinonía con Cristo. Es interesante que uno esperaba y me gustó y otro no esperaba tanto y tuve que entender para que me gustara. Ya van a entender lo que quiero decir. En 1 de Pedro 4:13 dice esto: sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Coinonía en los padecimientos de Cristo. Eso no es lo que hubiera buscado en primer instante, pero es lo que dice. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que vamos a participar cuando viene en gloria y estamos participando en el ahora también, pero participamos también en sus padecimientos. En Romanos 8:17 dice, y si somos hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, coinonía en sus padecimientos, coinonía en ser glorificados con Él, y también somos herederos y coherederos. Somos herederos de las riquezas que pertenecen a Jesús como Hijo de Dios. Nosotros participamos en eso. En 3 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros tenemos el privilegio hoy en día de tener coinonía con el Señor Jesucristo. Coinonía en sus padecimientos, coinonía en sufrir junto con Él, coinonía en las bendiciones que Él nos da, todas las cosas que tenemos en Cristo. Y vamos a tener coinonía cuando Él es glorificado. Comunión con el Señor Jesucristo. Somos coherederos con Él. En 1 Tesalonicenses 4:17, cuando está hablando del arrebatamiento, dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y escuchen estas palabras. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo vamos a encontrar al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Coinonía eterno. Va a ser mejor que la coinonía bautista. Va a ser mejor que la coinonía con comida alrededor. Va a ser coinonía con Cristo y así estaremos para siempre. El versículo dice que Dios nos llamó a esa comunión. Significa que nos convocó, nos invitó, nos llamó por nombre personalmente. Venga a tener comunión con mi Hijo hoy y en la eternidad, con nuestro Señor. Qué lindas cosas aquí, realmente verdades impresionantes. Y recuerden que estas son bendiciones que habían recibido los corintios. Los corintios no hicieron nada para lograr estas cosas, todo fue dado por Dios a ellos por gracia. Fue inmerecido. Por su propia cuenta no habían logrado nada los corintios. La salvación era por gracia, dado por Dios. El estar enriquecidos en todas las cosas, en palabra y conocimiento, fue dado por el Señor a los corintios. Estar confirmados en el mensaje, en el testimonio de Cristo, el Evangelio, era una confirmación que vino y fue dado por el Señor Jesucristo a los corintios. Los dones que recibieron sin deficiencia, con abundancia, todo lo que necesitaron, fueron regalos carismáticos que Dios los dio. La promesa de que fueron confirmados sin culpa delante de Dios en el juicio, en la glorificación,
fue dado a los corintios gratuitamente. Y ahora están llamados por nombre a tener comunión con el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por los corintios, porque mire lo que Dios ha hecho en ellos. Hermanos, vos y yo tenemos que reconocer que nuestro Dios es fiel. Y nosotros podemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos. Nuestros hermanos son pecadores y nosotros somos también. Pero somos pecadores salvos por la gracia de Dios, que hoy luchamos con el pecado, pero seremos confirmados sin culpa delante de Dios y así pasaremos juntos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias el uno por el otro. Extendemos gracia el uno al otro. Enfrentamos el pecado de hoy el uno al otro para la gloria de Dios. También al terminar estos dos mensajes sobre estos 5 motivos de agradecimiento, vos y yo debemos alabar al Señor por la gracia de Dios en nuestras vidas. Nunca se olviden de que no hiciste nada para salvarte. No te olvides nunca que no lo mereces. No te olvides nunca que debes recibir la justicia de Dios, condenación eterna, pero por la gracia de Dios. Él te dio gracia para salvarte. Él te enriqueció con sus bendiciones. Él te confirmó en el testimonio de Cristo. Él te confirmará para siempre como sin culpa, irreprensible. Y Él te ha llamado por nombre para tener comunión con el Señor Jesucristo. Hoy con sus padecimientos, lo abrazamos, lo aceptamos, sufrimos con Cristo para su gloria. Vamos a pasar la eternidad compartiendo coinonía con el Señor en su gloria. Qué maravilloso. Y creo que debemos pensar en esto, porque Pablo está preparando la base, y ya termina la base en versículo 9, porque ahora va a comenzar a enfrentar su pecado. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con el pecado que ellos estaban cometiendo? ¿Y qué tiene que ver en nuestras vidas con el pecado en nuestras vidas? Tiene que ver lo siguiente. Nosotros debemos vivir de acuerdo con lo que dicen estos versículos. Debemos estar usando nuestros dones para la gloria de Dios. Debemos estar tomando la palabra y predicarlo a los que no lo conocen. Debemos tomar la ciencia, el conocimiento y la palabra que tenemos en la palabra de Dios y enseñarlo y vivirlo, sabiendo que algún día vamos a estar confirmados irreprensibles. Debemos vivir irreprensiblemente delante de Dios hoy. Él quiere que no esperamos hasta el cielo para vivir vidas santas, sino que cada día seamos más santos y que seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo mientras que estamos en comunión con Él. Él quiere que estemos dispuestos a sufrir si es necesario. Sufrir los padecimientos juntos con el Señor Jesucristo. Entonces el Señor quiere que vivamos de acuerdo con la gracia que el Señor nos ha dado. Y te animo, hermano, a no esperar, no decir, bueno, los corintios eran terribles y mire lo que tenían. Pablo no les está felicitando que podían vivir en pecado teniendo todas estas cosas, sino está diciendo cómo van a vivir en pecado teniendo todas estas cosas. Doy gracias a Dios por vosotros, pero no por lo que están haciendo. Doy gracias a Dios por vosotros, por la obra de Cristo en sus vidas. Y ahora quiero comenzar a decirles que deben vivir de acuerdo con lo que han recibido en el Señor Jesucristo. Y hermano, quiero decirte a ti en este día, te animo a vivir de acuerdo con la gracia de Dios que has recibido. Si bien la salvación es gratuita, y la santificación permanente es gratuita, y la santificación posicional delante de Dios es gratuito, pero la santificación diaria depende de nuestra obediencia al Señor. Y con eso podemos glorificar a Dios. Entonces, hermano, no mires eso y decir, qué lindo. Puedo tener todas estas cosas y también puedo pecar. Porque si esa es tu actitud, probablemente no has conocido la gracia de Dios. Probablemente no eres salvo verdaderamente. Pero si eres salvo, mirás en esto y debes estar pensando esto. ¿Cómo voy a pecar? Pensando en todo lo que el Señor me ha dado. ¿Cómo voy a abusar de los dones que el Señor me ha dado cuando Él me ha regalado todo? ¿Cómo voy a ser indiferente o ignorar en cuanto a los dones
si el Señor me ha salvado? ¿Cómo voy a rechazar el sufrir con Cristo sabiendo que estoy esperando tener coinonía con Él en su gloria? Hermano, que vivamos de acuerdo con las grandes cosas que el Señor nos ha hecho y que alabamos al Señor en este día por lo que Él ha hecho. Por último, quiero decir que si estás mirando en este día y no has confiado en Cristo como Salvador, no eres irreprensible. No vas a ser declarado como sin culpa, sino eres culpable. Eres culpable. ¿Sentís esa culpa? Debes sentirlo, eres culpable. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El Señor juzga el pecado. Pero quiero decirte en este día que no tenés que irte de este lugar con esa culpa, porque Cristo murió por tus pecados. Él quiere quitarte la culpa de tus pecados. Él quiere ser tu Salvador. 2 Corintios 5:21 que citamos antes dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Él llevó todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él quiere darte a ti la justicia de Cristo cuando tú le das a Jesús el pecado de tu vida. Él murió por esos pecados y Él te ofrece la vida eterna. Efesios 2 dice, porque por gracia soy salvo. Gratuitamente soy salvo. Por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quiero que sepas que si no conoces a Cristo, eres culpable. Yo también soy culpable. Pero la diferencia es que yo he aceptado por fe que Cristo pagó la cuenta por mis pecados y Él me justificó, me declaró libre de la pena de mi pecado. No soy menos pecador que vos. La diferencia es que mis pecados han sido pagos por el Señor Jesucristo. Él me declaró justo delante de Dios y me confirmará sin culpa. Y así no seré juzgado cuando estoy delante del Señor, sino recibiré la bienvenida al cielo para estar en comunión con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Pero si no confíes en el Señor Jesucristo como tu Salvador, si no aceptes la gracia que Él te ofrece, entonces estarás delante del Señor en el juicio y serás declarado culpable y serás condenado por toda la eternidad. El Señor Jesucristo murió por tus pecados y Él resucitó de los muertos para darte vida y te ofrece la vida eterna. ¿Por qué no vayas a Él ahora mismo en tu corazón? Él puede ver tu corazón y decirle, Señor, es verdad que soy un pecador y no puedo ofrecerte nada. Pero creo de todo corazón que Jesús murió en mi lugar y mis pecados fueron cargados sobre Él. Señor, yo pongo mi fe en Él. Yo creo que murió por mí en mi lugar y resucitó para darme vida eterna. Hoy acepto a Cristo como mi Salvador y Él te salvará. Y la gracia de Dios te salvará y te dará vida eterna. Y la promesa que encontramos acá será tu promesa. Él te confirmará sin culpa para siempre, hasta el fin, delante de Dios, cuando Él juzga. Acepte a Cristo como tu Salvador. ¿Por qué vas a estar delante de Dios diciendo, soy culpable? Cuando podés estar delante de Él y decir, soy culpable por mis pecados, pero Cristo pagó la cuenta por todos. Estoy confirmado, irreprensible, por la gracia de Dios. Eso puede ser tu eternidad, si confíes en Cristo como tu Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestras vidas. Primero, que nos estemos agradecidos los unos por los otros, reconociendo que hasta que estamos glorificados en el cielo, que somos pecadores convertidos. Danos paciencia los unos con los otros, que tengamos gracia, extendiendo gracia los unos a los otros. Que por amor también enfrentamos pecado cuando hay pecado entre nosotros.
Pero Señor, ayúdanos a estar agradecidos a ti por los hermanos que nos has dado, aunque seamos todos imperfectos. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Ayúdanos a estar agradecidos. Señor, ayúdanos en este día a estar agradecidos por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, que la salvación no depende de mí, porque si dependía de mí no lo podría lograr. Te damos gracias que vino por la gracia tuya, que fue extendido a nosotros. Te damos gracias que has prometido confirmarnos en justicia, sin culpabilidad por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, que podemos tener comunión con tu Hijo hoy en sus sufrimientos y algún día en su gloria. Te damos gracias, Señor. Estamos maravillados por la obra de gracia que hiciste a nuestro favor. Queremos alabarte y glorificarte. Reconocer que tú eres un gran Dios, que nos has dado una gran salvación y que hemos recibido perdón que no merecemos, porque Cristo murió por nosotros. Ayúdanos también, Señor, mientras que pensamos en el pasado y lo que hiciste por nosotros y pensamos en el futuro, en lo que vas a hacer, que estemos esperando con ansiedad tu venida, porque amamos a tu venida, porque queremos estar contigo. Ayúdanos, Señor, a utilizar nuestros dones, de estar sirviéndote con los talentos y los dones que nos has dado. Para que mientras que esperando con anticipación tu venida, que estemos sirviéndote para tu gloria en este tiempo. Pido, Señor, si hay alguien presente que no ha confiado en Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence de su pecado y de su necesidad de un Salvador para que algún día no esté delante del Señor en el día del Señor y que sea declarado culpable cuando pueda estar allí, habiendo confiado en Cristo como su Salvador, teniendo sus pecados cubiertos por la sangre de Cristo, y puede también ser declarado no culpable. Pedimos, Señor, que esa persona ahora mismo podía reconocer su pecado, poner su fe en Cristo y la obra en la cruz cuando Él murió en su lugar para recibir vida eterna de parte tuya. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, otra vez ha sido un gusto compartir la palabra de Dios. Esperamos que haya sido una bendición a sus vidas. Creo que estas verdades nos debe dejar a todos nosotros agradecidos y alabando a nuestro Señor. Quiero animarles a venir a la reunión de Skype, donde vamos a tener coinonía. Vamos a ministrar los unos a los otros, disfrutar de linda comunión entre nosotros. Después del mensaje, hay reuniones a la mañana, hay reuniones a la noche, hay reuniones en la semana. Solamente tenés que avisarnos con la dirección de Skype para que podamos incluirte en los grupos, para que podamos animarnos mutuamente en el Señor. Y bueno, estamos orando por cada uno de ustedes. Quiero decirles después de predicar este mensaje que doy gracias a Dios por los hermanos de nuestra iglesia y por la gracia de Dios en la vida de todos nosotros. Y obviamente me incluyo en eso. Todos somos trofeos de la gracia de Dios. Y doy gracias a Dios por sus vidas y por lo que Dios ha hecho en nosotros. Que el Señor les bendiga, que vivamos para la gloria de Dios en esta semana. Que el Señor les bendiga. Y vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en el cielo.
amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos.